Hola, mucho gusto. Mi nombre es Shirley Surey Murillo Suárez, estudiante de Sociología de la UNAD. El día de hoy les voy a hablar de la interacción social como fundamento de la vida social. La interacción social, el ritual, la identidad, las emociones y la creatividad. De los autores de Dworkin, Mead, Collins y Joas. La sociología ha intentado responder una pregunta central: ¿dónde se produce realmente la vida social? Durante mucho tiempo algunas teorías explican la sociedad a partir del individuo aislado, mientras que otras explican desde estructuras sociales que parecieran existir por encima de las personas. Sin embargo, los autores que analizamos hoy, Dworkin, Mill, Collins y Joas, coinciden en algo fundamental: la vida social se produce en la interacción entre las personas. Cada uno aporta dimensiones distintas para comprenderlas. Dworkin resalta que el papel de los rituales y las emociones colectivas. Mead explica cómo la identidad surge en la interacción. Collins muestra cómo las emociones circulan en cadenas de interacción ritual. Y Joas introduce la idea de la creatividad y contingencia en la sociedad. En conjunto, sus propuestas permiten entender la interacción social como un espacio donde se construyen vínculos de identidad, significados. ¿Dónde ocurre la vida social? Ahí observamos tres cuadros donde hablamos de los individuos versus estructura, sociología clásica y la interacción de punto de encuentro. En el primero observamos que la tensión clásica en sociología entre agencia individual y determinismo estructural. En sociología clásica, la tradición que busca explicar lo social más allá del sujeto aislado. Y la interacción cotidiana articula al individuo y a la sociedad. Durkheim en lo ritual y coherencia social. Las representaciones colectivas expresan realidades colectivas. Escrito por Durkheim 2012. Aportes a la interacción social. Tenemos tres aportes, que es el ritual colectivo, efervescencia colectiva y símbolos compartidos. Para Durkheim analiza cómo las sociedades generan cohesión a través de los rituales colectivos. En su obra, Las formas elementales de la vida religiosa, explica que cuando las personas participan juntas en rituales, experimenta lo que llaman efervescencia colectiva, una energía emocional compartida que fortalece la solidaridad social. Los símbolos como las banderas, himnos o rituales sociales y religiosos se vuelven importantes porque representan al grupo y condensan una experiencia colectiva. Un ejemplo cotidiano ocurre cuando hay un evento deportivo, cuando un equipo nacional gana un campeonato. Miles de personas celebran juntas, cantan el himno y comparten emociones intensas. En ese momento no solo celebran un resultado deportivo, sino que refuerzan un sentimiento de pertenencia a una comunidad. Relación explícita con la interacción social. El aporte de Durkheim es fundamental porque muestra que la interacción social especialmente es una forma de rituales colectivos, emociones compartidas que fortalecen la cohesión del grupo. Para mí, el yo surge en la interacción. Ahí observamos tres aportes. El individuo se convierte en objeto para sí mismo. Mead, 1999. Para Mead plantea una idea clave: el yo no existe antes de la sociedad, sino que se forma en la interacción con los demás. A través del proceso llamado rolling dance, las personas aprenden a ponerse en el lugar de otros y anticiparse cómo serán percibidas. En este proceso se forman dos dimensiones del self: el mí, la interacción de normas y expectativas sociales; el yo, la respuesta espontánea y creativa del individuo. Un ejemplo cotidiano: un estudiante que realiza una exposición en clase piensa en cómo lo evaluarán el profesor o cómo reaccionarán sus compañeros. Al anticipar esas reacciones, ajusta su comportamiento. En ese proceso se está construyendo su identidad social. Relación explícita con la interacción social.
El aporte de Mead muestra que la interacción social no solo produce vínculos, sino también identidades, porque el yo se forma al asumir perspectivas de los otros. Collins, cadena de la interacción ritual. El individuo es el precipitado de pasadas situaciones interactivas. También da 3 aportes de la microsociología, cadenas de los rituales y energía emocional. Collins retoma las ideas de Durkheim y Mead y propone una teoría de las cadenas de interacción ritual. Según Collins, la interacción exitosa genera energía emocional, una sensación de confianza y pertenencia que motiva a las personas a seguir participando en nuevas interacciones. La sociedad se mantiene porque esas interacciones se repiten y se encadenan. Un ejemplo cotidiano: un grupo de amigos que se reúne cada semana para conversar y compartir actividades genera rutinas, bromas internas y símbolos propios. Esas interacciones repetitivas fortalecen el vínculo emocional entre los miembros del grupo. Relación explícita de la interacción social. En el aporte de Collins permite entender que las interacciones sociales no ocurren de forma aislada, sino que en cadenas de encuentros que generan energía emocional y sostienen la estructura social. Para Joans, la creatividad en la acción social. La acción humana posee un carácter creativo. Propone la creatividad de las acciones, la contingencia y la emergencia de los valores. Para Joans, introduce una dimensión clave en el análisis de la interacción social y la creatividad. Para Joans, la acción humana no se limita a repetir normas sociales ya establecidas en muchas situaciones. Las personas enfrentan problemas nuevos y responden de manera creativa. De esta respuesta emergen nuevos valores, prácticas e institucionales, las cuales llevan a nuevas intuiciones. Un ejemplo cotidiano: muchos movimientos sociales juveniles han desarrollado nuevas formas de protesta, comunicación y organización. Esas prácticas no estaban predeterminadas, sino que surgieron de la creatividad de los actores en las situaciones concretas. El aporte de Joans muestra que la interacción social no solo reproduce la sociedad existente, sino que también permite transformar mediante la creatividad las acciones humanas. Comprender la interacción social, una perspectiva integrada. Acá tenemos lo ritual, que es de parte de Durkheim, la, la intersubjetividad de Mead, la emoción de Collins y la creatividad de Joans. Si articulamos las propuestas de estos autores, podemos comprender la interacción social de una manera más completa. Ejemplo: Durkheim muestra que los rituales generan emociones colectivas y cohesión social. Mead explica que la identidad personal surge en un proceso de interacción intersubjetiva. Collins conecta estas ideas al mostrar cómo las emociones circulan en cadenas de interacción ritual. Y Joans añade que estas interacciones también contienen creatividad y pueden producir cambios sociales. De esta manera, la interacción social puede entenderse como un proceso donde combina emociones compartidas, significados simbólicos, identidades sociales y posibilidades de innovación social. Para mí, las conclusiones serían: la sociedad se construye en la interacción. La sociedad se construye en la interacción, en las emociones, en el símbolo y la creatividad, en la interacción como un núcleo de lo social. En conclusión, el análisis de Durkheim, Mead, Collins y Joans permite comprender que la sociedad no es simplemente un sistema de normas ni la suma de individuos aislados. La sociedad se produce continuamente en la interacción social, donde se generan emociones colectivas, identidades compartidas, significados simbólicos y también nuevas formas de acción. Por ello, cada interacción cotidiana, desde una conversación hasta un ritual colectivo, participa en la construcción y en la transformación de la vida social. Muchísimas gracias, y espero esta información sea demasiado útil y que se ponga en práctica cada una de los tips que se dieron
en esta presentación. Gracias.